Pero es maravilloso, Señor, en este día, Señor, tú estás en medio nuestro, hablándonos, ministrándonos, Señor. Palabra poderosa, Señor, nos habla a través del libro de Apocalipsis, Señor. Tú nos continúas hablando, Señor, en la adoración. Tú nos sigues ministrando, Señor, a través de esta presentación acerca de Azerbaiyán, Señor. En todo esto estamos viendo tu mano. Te pedimos que tú continúes glorificándote en esta hora y sigas hablando a través del pueblo, a través de tu palabra, Señor. Pon palabra en mis labios. Mira la necesidad del pueblo, los que están clamando a ti, Señor, por una palabra en esta hora. Te pido que tú concedas su petición y te glorifiques poderosamente. Tu palabra es poderosa ya de por sí, Señor, y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén, gloria al Señor. Vamos a hablar un tema que mucha gente necesita hoy en día. ¿Cuántos aquí necesitan ánimo hoy? ¿Cuántos aquí necesitan recibir ánimo? Amén. Hay muchos en la iglesia que le servimos a Dios, que en un momento dado nos llega un momento de desánimo. Todos hemos experimentado eso en este camino. No hay uno que pueda decir, yo nunca me he sentido desanimado. En un momento dado, el desánimo y llega a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. Pablo, en un momento dado, por más fuerte que era, por más ánimo que él daba a otros, en un momento dado se sentía desanimado. Y en el capítulo 23 de los Hechos, vamos a ver esa historia hoy, donde Pablo en un momento dado, Dios tiene que hablarle directamente al oído y darle ánimo a nuestro hermano Pablo. El tema de hoy es ten ánimo, así que dile que está a tu lado, ten ánimo. Si no hay nadie a tu lado, tú mismo dite ten ánimo que vienen mejores cosas, vienen cosas hermosas de parte de Dios. Bendito Jesús. La palabra nos lleva hoy al capítulo 23 de los Hechos, el verso 11. Mantenga su Biblia abierta porque queremos ver ese capítulo 23, donde vemos algo maravilloso que Dios hace con el apóstol Pablo. En el verso 11 nos dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El pasaje de Hechos 23 es uno de esos momentos donde Pablo estaba rodeado de problemas, estaba rodeado de amenazas, estaba rodeado de malas noticias. Pablo acababa de llegar a Jerusalén. Esta palabra Dios se la da en Jerusalén a Pablo. Pablo ya había terminado su tercer viaje misionero. Pablo ya llevaba más de 20 años ministrando, predicando la palabra de Dios, yendo por las diferentes ciudades, haciendo la voluntad del Padre. Estamos hablando de un hombre que estaba cumpliendo a cabalidad con la voluntad de Dios, con el llamado que Dios había puesto en su vida. Pablo, dentro de todos los viajes que él tuvo, enfrentó miles de persecuciones. La última semana hemos estado viendo algunas de esas situaciones que Pablo enfrentó cuando fue a Corinto, Atenas, Éfeso. Ustedes ven que siempre Pablo enfrentaba oposición en Tesalónica, en Derbe, siempre tenía mucha oposición, y Pablo fue un hombre que enfrentó cárcel, azotes, y aquí en el capítulo 23 Pablo había llegado a Jerusalén, y para usted entender bien la historia usted tiene que ir un poquito hasta el capítulo 21, un poquito más atrás, cuando Pablo llega a Jerusalén. Y Pablo llega porque él quiere celebrar la Pascua ahí en Jerusalén, quería celebrar el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Y llegó, cuando usted ve el capítulo 21, usted va a ver que hay regocijo porque llega Pablo. Pablo comienza a contar las historias, cómo Dios lo ha usado en esos viajes en todas esas ciudades, cómo la gente se ha ido convirtiendo, cómo los gentiles han recibido el evangelio, cómo cada vez había más y más gente recibiendo a Jesucristo como Salvador, aceptando al Mesías. Y de la misma forma,
Los discípulos, cuando lo oyen, también le dicen, mira, aquí en Jerusalén también muchos judíos han recibido a Cristo, lo han aceptado, pero muchos siguen siendo celosos de la ley. Y había un problema con eso. Una de las dificultades que siempre había con el judío era que al aceptar a Cristo, muchos sí recibían a Cristo, aceptaban al Mesías como el Salvador, pero todavía que estaban aferrados a la ley, y era una de las luchas que los líderes en Jerusalén enfrentaban con los judíos exclusivamente. Cuando Pablo llega, Pablo al llegar a Jerusalén ya le había sido avisado por el Espíritu Santo de que lo iban a arrestar. Había un profeta llamado Ágabo que se lo había advertido, y otros discípulos un poquito antes de Ágabo ya le habían advertido a Pablo, Pablo, te van a atar, te van a encarcelar cuando llegas a Jerusalén. Pero a Pablo no le interesaba. Pablo, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida. Así que él no le interesaba. Él sabía que iba a llegar ahí al lugar del peligro. Es como ir a la cueva del lobo. Es ir al lugar donde usted está siendo buscado. Y Pablo llegó a Jerusalén, tuvo ese momento donde pudo reunirse con los discípulos y compartir las nuevas. Pero dice que en esa época, como era costumbre, muchos judíos que vivían en otras naciones iban a Jerusalén. Y usted lo ha visto como pasó el día de Pentecostés, que había gente de otras naciones, pero eran judíos que vivían en otras naciones. Y así pasaba en este momento en que Pablo llegó a Jerusalén. Y dice que habían unos de Éfeso que reconocieron a Pablo. Eso está en el capítulo 21. Unos judíos de Éfeso que reconocieron a Pablo y comenzaron a alborotar el pueblo y lo vieron y dijeron, mira, este es el hombre que fue allá a Éfeso, este es el hombre que ha estado confundiendo a la gente, este es el hombre que ha profanado el templo, ha entrado griegos al templo de nosotros y ha profanado el templo y ha comenzado a enseñar herejías. Así que en ese momento Pablo fue rápidamente rodeado de esta gente y Pablo trató de defenderse, pero al final terminaron arrestando al pobre Pablo. Pero Pablo, un hombre muy inteligente, un hombre que sabía a quién Dios lo había llamado y sabía las ventajas que él tenía al tener a Dios de su lado, comenzó a defenderse, comenzó a testificar, les testifica su conversión. Pablo les testifica, yo era un perseguidor del evangelio, yo cuando mataron a Esteban, ahí yo estuve de acuerdo con la muerte de Esteban, yo iba hacia Damasco con cartas, con permisos para arrestar a judíos, para ser encarcelados, y Dios se me presentó como al mediodía una luz que me hizo caer al suelo, y oí esta voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo testifica su conversión, Pablo sin ningún miedo, habían ahí cientos de personas oyendo a Pablo, pero él testificaba lo que Dios había hecho en su vida. Pablo testificaba sin ningún temor, sabiendo las consecuencias de lo que podía pasar al él testificar, pero él testificaba sin ningún temor. En el capítulo 22 usted lo ve que él testifica la palabra, la conversión que él había tenido, todo lo que ocurrió, inclusive cuando llegó hasta Ananías, el sacerdote Ananías que oró por él para que recibiese de nuevo la vista, y él le testifica, Dios me ha enviado a los gentiles, Dios me ha enviado a estas naciones porque también sobre ellos hay salvación. Y muchos al oír esto se enojaron contra Pablo y le ataron, lo arrestaron, y como ciudadanos romanos que Pablo era, le violaron sus derechos, porque Pablo en una dijo, yo soy ciudadano romano, supone que ustedes no me condenen si no he pasado por un juicio primero. Así que cuando oyeron esto, algunas de las autoridades se alarmaron, dijeron, no, este hombre es ciudadano romano y ya lo hemos azotado, y muchos se asustaron de haber hecho esto a Pablo. El asunto es que Pablo estuvo un tiempo arrestado, y en el capítulo 23 viene el sacerdote Ananías a confrontar a Pablo. Y Pablo y el sacerdote Ananías tienen esta confrontación. En un momento dado, Ananías le dice a la gente, golpéenlo en la boca. Pablo se defiende. Pablo no sabía que él era el sumo sacerdote en ese momento. Y en el verso 6, Pablo dice que notó que esa gente que estaban allí, algunos eran saduceos y otros eran fariseos. Y Pablo, que era una persona muy lista, como lo hemos visto a través de todo su viaje, a través de su historia,
Pablo aprovechó el momento, porque él era fariseo antes de su conversión. Así que Pablo en ese momento dijo delante de todos: yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y Pablo aprovechó el momento porque él sabía que los fariseos creían en la resurrección de muertos, los saduceos no creían en resurrección de muertos, no creían en ángeles, no creían en espíritu, pero los fariseos sí creían en ellos. Y Pablo, al decir estas palabras, confundió la multitud que estaba ahí. Pablo confundió a esa gente que estaba ahí. Y hubo un gran alboroto, dice la palabra en el verso 9, que hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Fíjate, cuando Pablo usa la palabra, la frase yo soy fariseo, los fariseos se fueron del lado de Pablo. Estamos hablando de que esta gente querían acabar con la vida de Pablo. Y los fariseos en ese momento se fueron del lado de Pablo diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, hubo un grupo de ellos que comenzaron a decir: espérate, a lo mejor esto es un enviado de Dios, podemos escuchar lo que tiene que decir, no hagamos mal a este hombre. Pero en verso 10 dice que hubo una gran disensión en el tribuno, y teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La fortaleza era un tipo de prisión, no era necesariamente una prisión, pero era un lugar donde Pablo estaba guardado, preparado por los romanos. Así que Pablo estaba ahí, es como decir que estuviera bajo arresto domiciliario, prácticamente. Él estuvo ahí y era protegido en ese tiempo que él estuvo ahí. Pero Pablo sabía que Dios tenía un propósito todavía con él. Pablo había ido a muchos lugares a predicar la palabra, fue a muchos lugares a ganar almas por muchos años, pero él sabía que todavía le quedaba largo camino por recorrer. A veces nosotros hemos sentido eso también. Sí, nos hemos sentido como sin fuerza. Por años hemos hecho muchos esfuerzos, por años hemos tratado de cumplir a cabalidad con la voluntad de Dios, pero Dios en un momento dado nos dice: todavía no has acabado tu carrera, todavía te queda mucho por hacer. Y Pablo sabía por comisión del Espíritu Santo que todavía le quedaba mucho por hacer. Pero probablemente Pablo, después de tantos años predicando, después de tantos años haciendo su voluntad, se sentía desanimado. Él había ido a Jerusalén, él había ido al lugar en el lugar donde Jesucristo fue crucificado, fue el lugar de la fiesta. Él quería gozarse de la fiesta, pero no pudo gozarse de la fiesta. Él tiene que enfrentar a esta gente y el soportar el ser arrestado. Y probablemente cuando tú vas con un propósito y las cosas no te salen como tú esperas, tú te desanimas. Muchas veces planificamos algo. ¿Quién aquí no ha planificado algo y las cosas no le han salido como planificar? Todos hemos planificado algo en algún momento y usted, tal vez por mejor que planificó las cosas no le salieron como usted espera. No le salieron exactamente como usted quería. Los resultados fueron diferentes y el desánimo llega a la vida de uno. A veces como líderes hemos preparado un programa y las cosas no nos salían como esperaba. Y llega el desánimo a nuestra vida. Habíamos preparado un ensayo y las cosas no nos salieron como esperaba y el desánimo llega a nuestras vidas. Y todos nosotros experimentamos el desánimo, pero a todos nosotros la palabra nos dice, como Dios le habló a Pablo en esa noche, como le dijo en el verso 11, ten ánimo, Pablo. Cuando Dios le dice eso a Pablo es porque Pablo estaba desanimado, Pablo estaba cansado. Uno se agota físicamente, uno se agota espiritualmente, emocionalmente. Muchas veces nos sentimos agotados y probablemente sea el agotamiento que más nos afecta a nosotros cuando emocionalmente, anímicamente estamos down, estamos caídos y no queremos dar un paso hacia adelante. A veces llega un momento que el desánimo llega a tal punto que no nos interesa ni que nos den un consejo, no queremos oír nada, no queremos oír a nadie. Hubo un momento dado en mi vida en que yo recuerdo cuando estaba en Puerto Rico, que yo estaba en un desánimo. Yo estaba enojado, yo estaba
estaba gruñón, estaba como gruñón. No quería que me animaran, no quería ni que me hablaran. E inclusive yo le decía a Dios, yo no quiero que me envíe ni un profeta que me hable, porque yo no quiero ni que me hable. Porque si tú me hablas, yo estoy seguro que al otro día va a pasar otra cosa difícil. Así yo estaba en un momento dado en mi vida. Y Dios muchas veces, en su misericordia, ¿verdad?, todavía nos habla y todavía nos ministra, a pesar de que nos ponemos así con esa cara, nos ponemos así con ese desánimo, y hacemos expresiones muchas veces que no son las correctas, no son las que deberíamos estar expresando. Y Dios aún en su misericordia sigue trabajando con nosotros. La Biblia, cuando uno estudia la historia de Pablo, no oímos a Pablo quejarse de Dios. Sí lo oímos a veces quejándose de las faltas de otras iglesias, de las cosas incorrectas que otras congregaciones están haciendo. Pero no tengo duda que a veces cuando Pablo oía de las cosas que pasaban en otros lugares, él se desanimaba, se enojaba, le incomodaba. Cuando él había hecho una obra, había dejado un campo abierto, había dejado líderes, y de momento oír que las cosas en esos lugares no están saliendo bien, debe traer desánimo, debe traer preguntas, dudas a la mente. Pablo no era un hombre que se pasara quejando, pero obviamente en este momento él necesitaba oír la palabra de Dios que le dijo, ten ánimo. Y Dios nos dice hoy en día, ten ánimo. Una de las cosas que a veces he oído mucho y tal vez todos hemos oído es que este año 2020 ha sido una cosa totalmente excepcional. Ha sido algo totalmente diferente a lo esperado. Este año ha sido uno de cosas inesperadas que han desanimado a muchos. Y a veces las naciones completas se desaniman por las situaciones que ocurren. Y dentro de la situación que estamos viviendo en este tiempo, muchos se han desanimado, muchos líderes se han desanimado, muchos pastores se sienten desanimados, muchos en la casa de Dios se sienten desanimados, bendito el nombre del Señor. Y a veces es frustrante el ver que la solución a este problema de la pandemia aún no llega. Muchos pensaban tal vez que para este tiempo ya todo iba a estar solucionado, debemos estar en la casa allí reunidos, adorando a Dios. Tal vez muchos pensaban, bueno, ya todo estaría normalmente, las escuelas iban a abrir normalmente, todos los comercios iban a abrir normalmente, y vamos a estar en este punto ya, en un punto de normalidad. Y todavía no ha sucedido así. Y esto desanima a muchos. Pero Dios nos dice, ten ánimo, porque el propósito mío, el llamado mío con la iglesia, no depende de si ustedes se reúnen en Zoom o si se reúnen en la iglesia. El propósito que Dios tiene para con nuestras vidas no va a ser más efectivo o menos efectivo si nos reunimos o no en la casa. Dios sigue siendo Dios. Y mientras Dios siga siendo Dios, Dios va a seguir cumpliendo su propósito con nuestras vidas. Mientras Dios siga en su trono, inamovible, inmutable, Dios, aleluya, va a seguir cumpliendo su propósito con cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que las cosas han sido diferentes como esperábamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Si Dios sigue siendo el mismo, yo tengo que seguir adorando su nombre. Yo tengo que seguir buscando su rostro. Yo tengo que seguir orando. Yo tengo que seguir ayunando. Tengo que seguir vigilando. Tengo que seguir leyendo la palabra de Dios. Tengo que seguir animando a otros a que sigan buscando el rostro del Señor. No hay excusa para no buscarle. No hay excusa para no acercarnos a su presencia, porque nada que lo que estamos viviendo lo está impidiendo. Bendito el nombre de Jesús. Tal vez queremos que las cosas sean diferentes, pero no importa cómo sea la situación, tenemos que seguir buscando su rostro. Ten ánimo, levántate fuerte en este día. Dios sigue fiel a su promesa. La pandemia no borra la promesa de Dios. Al contrario, en esta pandemia hemos aprendido a depender más de Dios. En esta pandemia nos hemos aprendido a acercar más a Dios. En esta pandemia, tal vez mucha gente que no estaba leyendo la palabra, ahora en su tiempo en su casa ha comenzado a leer más la palabra de Dios. Si muchos la aprovecharon, gloria a Dios por eso. Tal vez muchos comenzaron a buscar más a Dios.
Gloria a Dios por los que lo han hecho de esa forma. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que animarnos, iglesia, y darle ánimos a otros. Tú tienes que darle ánimo a tu familia, tienes que darle ánimo a tus compañeros, tienes que animar a los hermanos. Nosotros no podemos estar lamentándonos, ay bendito, ¿y cuándo va a acabar esto? Ay, esto no hay vacuna todavía, lo que hay es una politiquería con todo esto. Olvídate de lo que está pasando en el mundo, pon tus ojos en Jesucristo. Anímate en este momento y da gloria a Dios, porque tú todavía estás sirviéndole en este tiempo. Todavía estamos aquí reunidos, dando gloria a Dios. No nos hemos apartado. Todavía estamos enfocados en un mismo propósito. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Dios le da esta palabra a Pablo, Pablo sabía que las cosas todavía no iban a ser fáciles. Dios le dice a Pablo que como ha testificado de él en Jerusalén, así es necesario que también vaya a Roma. Aleluya. Y yo estoy seguro que Pablo se anima con estas palabras, porque desde antes en su ministerio, usted en un momento dado ha oído a Pablo decir, es mi deseo llegar a Roma. Yo siento por el Espíritu que Dios en un momento dado me va a llegar a Roma. ¿Y sabe por qué? Porque era importante para Pablo llegar a Roma. Porque Roma es el centro del Imperio Romano, es la capital del Imperio Romano. Roma es el lugar más poblado del Imperio Romano. Roma es la que se considera la primera gran ciudad en la historia del mundo. Habían ciudades, pero la primera gran ciudad donde había miles de personas fue Roma. Roma era donde estaba todo lo que se desarrollaba, todas las ideas venían de Roma. Todas las decisiones venían de Roma, todo lo que afectaba a Israel, a Jerusalén, todo eso venía de Roma. Y Pablo tenía un gran deseo de llegar a esa gran ciudad para ganar almas para Cristo. Y Dios le dice a Pablo, tú vas a ir a Roma, ten ánimo, porque tú vas a ir a testificar en Roma. Así que Pablo ya sabe que hay una palabra de parte de Dios que le garantiza que él llegaría a uno de los destinos que él más deseaba llegar. Pero eso no fue del agrado del infierno. Y cuando Dios te da ánimo y te dice una palabra, el infierno se levanta contra ti. Así que usted ve inmediatamente en el verso 12 que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Así sucede. Así es como es la vida real de nosotros en este camino. Tramaron un complot. Y se juramentaron, mira cómo el enemigo se levanta contra Pablo. Y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mira cómo estaba esta gente siendo usada por Satanás. Juraron bajo maldición que no iban a comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Y eran más de 40 lo que habían hecho esa conjuración, esa promesa. Habían 40, más de 40, que habían hecho esa promesa a sí mismos, bajo maldición. Ellos planificaron una emboscada contra Pablo y dijeron, nosotros tenemos que matar a ese hombre, porque Satanás no quería que Pablo llegase a Roma. Satanás tenía bien controlado a Roma y él sabía que si Pablo llegaba allí con el evangelio, cosas iban a cambiar para bien. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida y tú estás determinado a cumplir ese propósito, el enemigo se levanta porque él sabe que si tú cumples con la voluntad de Dios, eso a él no le conviene. Satanás no le conviene de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, estés siendo obediente y fiel al llamado que Dios ha hecho en tu vida. Y eran más de 40, los cuales fueron a los sacerdotes y los ancianos y le dijeron lo mismo, el plan que ellos habían hecho. En el verso 15 le dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros como queráis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ese era el plan. El plan de ellos es, mira, dile a esa gente que lo traigan aquí al concilio, que queremos hacer otras preguntas a ese palo, queremos hacer otros cuestionamientos y tú puedes estar seguro que nosotros
vamos a acabar con ese hombre. Antes de que él llegue, ya nosotros lo hemos matado. Ese era el plan que se ideó el enemigo. Pero Dios, cuando quiere cumplir algo con su vida, siempre se sale con la suya. Y dice en el verso 16 que el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, que no se habla de este hombre, es la única vez que se menciona a este hombre, el sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, le avisó a Pablo. Dios siempre se encarga, de una forma u otra, de guardar a los suyos, de planificar. Él se encarga de que el plan del enemigo no pueda llevarse a cabo. Y Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno y avísales de las cosas que te han dicho. Y dice que el joven llegó al tribuno, explicó todo. Más adelante, estoy parafraseando lo que dice más adelante, explicó lo que estos judíos estaban planificando. Y en el verso 21 el joven le dice: pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. En el más adelante dijeron, viendo la situación que había pasado, en el verso 23 dice, y me gusta este verso 23, porque aquí es donde tú ves cómo Dios se impone. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él se impone. O sea, no importa cómo el enemigo planifica perfectamente su plan. Dios siempre desbarata el plan del enemigo para que tú cumplas con el propósito. Y dice que llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen a Cesarea y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen salvo a Félix el gobernador. Esta gente, para cuidar a Pablo, este hombre está más acuerdo que quieren un camión blindado. Le prepararon 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Habían 470 hombres cuidando a Pablo del ejército romano, bien custodiado, para que se asegurasen de que el hombre llegase a salvo a Félix el gobernador. Miren cómo Dios obra poderosamente. No fueron 2 guardias, no fueron 4, no fueron 10, no. Habían 470 hombres. 470 hombres. Mira cómo Dios guardó a Pablo. Y yo quiero que tú vengas y te des cuenta aquí. Tal vez nosotros no vamos a ver esos 470 hombres custodiándonos o cuidándonos, pero Dios siempre se encargará. Dios siempre se encargará de abrir las puertas de los cielos para que el llamado de Dios con tu vida se realice, para que las promesas que Él ha declarado por tu vida se realicen. Y a veces Dios hará algo que parece exagerado, y a mí no me importa si es exagerado o no. Lo que me importa es que es la obra de Dios que se está cumpliendo. Es su mano poderosa interviniendo a favor de nosotros, a favor de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez Dios pudo haber hecho de otra forma diferente, pero Dios le plació glorificarse de esa forma. Porque Dios le dijo a Pablo: ten ánimo que vas a llegar a Roma. Y allá Satanás planificó una emboscada, planificó su muerte, pero como ya Dios había declarado una palabra sobre Pablo, aleluya, Dios dijo: pues así, pues yo voy a enviar 470 hombres para que cuiden a mi siervo, a mi hijo, porque él tiene un propósito que cumplir y él está dispuesto a cumplir con ese propósito. Lo voy a guardar, y porque yo dije que él va a llegar a Roma, él va a llegar a Roma. Bendito el nombre del Señor. Yo me gozo como Dios obra de forma poderosa a través de Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Tal vez Pablo esperaba otra cosa diferente. Esperaba llegar a Roma de una forma diferente, llegar en barco, como llegó a otros lugares donde él llegó y simplemente llegaba a la sinagoga de los judíos. No, fue diferente, pero él pudo llegar a Roma. Bendito el nombre de Jesús. Si usted sigue leyendo más adelante, usted va a ver cómo Pablo no solamente fue guardado, sino que prepararon una carta al gobernador y le dijeron: mira, este hombre ha sido arrestado
ha sido aprendido por los judíos. El asunto es que con Pablo no podían hacer mucho porque la acusación contra Pablo era que él había violado la ley de los judíos. Y a los romanos no les gustaba meterse mucho en esas cosas. Eso era algo como interno de ellos no querían intervenir. Pablo no había cometido un crimen y la realidad es que él no había cometido un crimen. Y eso fue de parte, eso le hizo a las autoridades irse del lado de Pablo, porque en realidad él no había cometido un crimen, era algo más de la religiosidad de ellos, asuntos religiosos, y a ellos no les gustaba meterse en eso. Y Pablo fue librado de la muerte, fue con esa tropa, llegó ante el gobernador Félix, y más adelante usted va a ver que Pablo, a través de testificaciones y testimonios acerca de las cosas que Dios había hecho con su vida, poco a poco llegó hasta Roma. Testificó ante el Félix, el gobernador, testificó ante Herodes Agripa, a quien casi se lo gana para el Señor. Si usted lo lee más adelante, Pablo le testifica a Agripa de una forma que Agripa fue conmovida y él mismo dice, casi soy cristiano por lo que tú me estás diciendo, casi me convierto por esa palabra. Y dice la historia, la tradición judía, que Agripa en un momento dado se convirtió a Cristo más adelante, aunque el libro de los Hechos no lo dice ni lo confirma, pero la tradición judía dice que en un momento dado sí llegó a hacerlo. Pablo fue un hombre que Dios le había dicho, tú vas a testificar a los reyes, tú vas a testificar a los gentiles, pero vas a ir ante líderes de naciones, vas a testificar ante reyes, ante gobernadores. Y aquí vemos esa palabra de Dios cumpliéndose a cabalidad en la promesa que Dios le había hecho a Pablo. No fue de la forma tal vez en que él esperaba, pero Dios le abrió la puerta para testificar aún a los reyes, a los gobernantes, a las autoridades, de lo que Dios había hecho en su vida. Iglesia, tenemos que animarnos a seguir hacia adelante. Tenemos que levantarnos porque Dios no ha cambiado el propósito nuestro. La pandemia no ha cambiado nuestro propósito. La pandemia no ha cambiado la voluntad de Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando en su trono. Y de la forma en que Dios le abrió las puertas a Pablo y lo guardó, también nos abrirá las puertas a nosotros y nos guardará. Y Dios nos sorprenderá de la forma en que va a cumplir su palabra en nuestras vidas. A mí Dios muchas veces me ha sorprendido como Él ha hecho las cosas. Me gustan las sorpresas de Dios porque las sorpresas de Dios son siempre sorpresas agradables. La bendición que viene del cielo no añade tristeza con ella, dice la palabra. Así que lo que Dios va a hacer contigo, Él lo va a hacer. La pandemia no lo va a detener. El dolorcito que tú tienes no lo va a detener. La deuda que tú tienes no lo va a detener. La situación familiar que se te presenta no va a detener el propósito de Dios. Lo único que puede detener el propósito de Dios es si nosotros nos apartamos y comenzamos a ser desobedientes. Por lo tanto, iglesia, enfoquemos nuestra mirada en el Maestro y cobremos ánimo en este día. Porque de la misma forma en que Dios fue cumplidor para Pablo, lo será para nuestras vidas también. Cuando yo observo lo que Dios hace con Pablo, de la forma en que Dios lo guarda y lo protege, otra vez siendo guardado por Dios, como Dios lo guardó muchas veces, me doy cuenta, aleluya, de que en la jornada que nosotros vivimos hay momentos difíciles, pero Dios siempre nos saca de ellos. Dios siempre nos saca del lodo cenagoso. A veces nos sentimos que estamos en el lodo cenagoso, sin fuerzas para salir de él, sin esperanza alguna, pero Dios siempre nos saca de ahí. Dios siempre nos va a sacar del atolladero en que a veces nos sentimos. Si tú estabas desanimado, si tú estabas sin ganas de nada, si tú estabas con ganas de renunciar a todo, Dios te dice, ten ánimo, ten ánimo. Si tú estabas dispuesto a dejar de renunciar a orar por algo que tú estás esperando, pidiendo, Dios te dice, ten ánimo, ten ánimo. No desmayes, no te caigas, no te detengas. Dios sigue siendo Dios.
Y Dios te habla, Dios nos habla en nuestras vidas hoy. Nos dice, ten ánimo, Iglesia Cristiana Misionera. Ten ánimo, ten ánimo. Te has esforzado, has sido valiente, no te has detenido. Ten ánimo, gloria al nombre del Señor. Porque de la misma forma en que hemos visto la gloria de Dios antes, la vamos a seguir viendo hoy y más adelante. Hasta que Cristo venga, esta iglesia va a seguir viendo la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo creen? Hay que creerlo. Hay que creerlo. Oh, gloria el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Y Dios cuando nos envía con cartas de protección. Hay unas cartas con las que Pablo llegó que lo protegían. Tú vas bien guardado, bien protegido. Porque Dios nos dio la armadura del Espíritu. Y mientras tenemos esa armadura, aleluya, mientras esa armadura esté puesta, el yelmo de la salvación, el apresto de los pies del Evangelio, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, mientras tú tengas esa armadura sobre tu vida, nada va a poder dañarte, nada va a poder tocar tu alma, nada va a poder detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Gloria al nombre del Señor, porque tú vas a atacar con la espada del Espíritu. Cuando venga el momento difícil, tú vas a declarar la palabra. Tú vas a atacar con la palabra, tú vas a declarar sus promesas, vas a declarar su protección. Cuando vengan las dudas del enemigo a invadir tu mente, tú vas a tener el escudo de la fe para apagar esos dardos del enemigo, esos dardos de fuego que vienen a atacar tu mente, a traer duda, a traer desánimo. Tú vas a usar el escudo porque ya te fue provisto. Gloria al nombre del Señor. Ten ánimo, iglesia, levántate fuerte, levántate fuerte. Tenemos que seguir marchando. Aleluya. Viene momento de gozo, viene momento de alegría, viene momento de victoria. Nada nos va a detener. Yo lo siento por el Espíritu, que vamos a ver una gloria como no la hemos visto antes. Gloria al nombre del Señor. Y todos aquí vamos a ser bendecidos, nuestros jóvenes, nuestros niños, todos ellos van a ser bendecidos por esta gloria que Dios va a derramar sobre esta casa. Bendito el nombre de Jesús. Lo creo, vuelvo y lo declaro. Líderes poderosos levantándose en nosotros, misioneros saliendo de nuestra casa. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús, porque Dios no va a detenerse porque esta pandemia llegó. Gloria al nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora el nombre del Señor. Aleluya. Glorificamos a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande y maravilloso. Santo, santo, santo. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Y a veces también yo peleo. A veces me levanto desanimado. A veces me levanto como sin fuerza. Pero peleo. Hay que pelear, mi hermano. Hay que ser intencional en esta pelea. Hay que ser intencional en esta pelea. Hay que levantarse adorando y dando gracias a Dios. Aunque la cosa no la vemos como la queremos, tenemos que levantarnos glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Acuérdate de esta palabra que le ha sido dada a Pablo. Y así como muchas promesas hay en la palabra, acordémonos de ella. No dudemos de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fiel y maravilloso. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que hemos traído. Gracias por esta historia tan hermosa donde vemos cómo tú eres tan grande, a lo que tú eres capaz de hacer por nosotros para cuidarnos y protegernos, para hacer tu voluntad, para cumplir con tu propósito. Gracias, Padre, te doy porque esta palabra nos demuestra que tú eres fiel cumplidor, que tú siempre, Señor, te las ingenias para guardarnos y para anteponerte ante el plan del enemigo, Señor. Porque tú, Señor, desbaratas toda maquinación del enemigo, Señor, y te doy gloria y honra, porque tú siempre, de alguna u otra forma, haces algo por nosotros. Y hoy tú nos animas a seguir hacia adelante. Hoy tú nos animas a seguir creyendo en tu palabra. Hoy tú nos animas a seguir buscando tu rostro. Hoy tú nos animas a seguir cumpliendo tu propósito y haciendo tu voluntad. Hoy tú nos animas, Padre, porque sabemos que tú nos protegerás, nos guardarás. Por tu palabra vemos la garantía de que siempre, siempre nos darás la victoria.
Te pido por cada vida que se ha levantado con desánimo en este día, que últimamente ha estado enfrentando batallas difíciles y ha estado, Señor, en este momento de duda, en este momento donde a veces nos pasan muchos pensamientos negativos en la mente. Yo te pido por ellos en esta hora, para que te lleves todo pensamiento negativo, te lleves toda duda, te lleves, Señor, todo aquello que está tratando de detenernos, de desanimarnos, Señor, y nos des nuevas fuerzas, nuevos ánimos, Señor, porque sabemos, Padre, sabemos por tu palabra que somos más que vencedores. Tú nos hiciste más que vencedores. Gracias, Padre, por la victoria que tú le das a tu pueblo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor en esta hora.